Buenas tardes, estamos aquí en Quack FM para hablar desde nuestra experiencia sobre un tema en el que creemos que muchos padres pueden sentirse muy perdidos cuando se enteran de que su hijo tiene alguna neurodivergencia. Yo como madre lo he vivido, no he tenido el acompañamiento que me habría gustado ni la información. Y aquí tenemos a algunos de los alumnos de Crecer Creando, a Ismael, de 20 años, Hola, a Antón, de 17, hola, buenas. Halima, de 24, Hola. Guille, de 15, Hola. Lucía, de 15. Hola. Esto me parece muy interesante. Creo que tenemos el punto de vista de los que no son padres, que sí me interesa mucho saberlo, ¿no? Yo cuando propuse esta idea fue porque pues viví el que una niña pequeña se lo dijeron. Fue como muy impactante ver su reacción y cómo le pudo afectar a esta persona. Yo creo que debería de decirse dependiendo de la madurez mental de cada persona y dependiendo del tipo de neurodivergencia que tenga. Y los profesores lo tendrían que saber al 100%. Halima. Yo opino algo similar, pero no del todo. Para mí siempre es positivo que la persona se pueda conocer mejor a sí mismo. Muy importante es cómo se lo comuniques y qué le comunicas. Porque no es lo mismo decirle a un niño, tú eres muy listo, estudia y le tienes que sacar todo 10, que decirle, hay una cosa que se llama altas capacidades, puedes tener más fáciles unas cosas, más difíciles otras, puedes tener ciertos problemas más emocionales o puedes sentir que no encajas. Es normal y cualquier cosa que necesites hablar, estoy aquí para ti. Lo de los profesores me parece súper importante y me parece también que estaría bien un mejor acompañamiento para los profes para que sepan qué hacer con esa información luego. Ismael. Yo creo que depende mucho del niño, de cómo sea, porque hay niños que se lo dices y piensan que solo son inteligentes y su personalidad. También dependerá, como dice Halima, de cómo lo cuentes, pero también hay que saber cuándo contarlo y a quién. Antón. Bueno, yo pienso también que siempre se debería decir. Desde pequeño he tenido comportamientos o situaciones en las que me veía distinto del resto de mis compañeros. Yo desde pequeño ya sabía que era neurodivergente. El saberlo creo que me ayudó a llevarlo de una forma mejor, más amena. Guille. Si vamos a hablar a lo mejor de las capacidades y tal, pues a mí me parece que decirlo es como puede hacer que esta persona pues se sienta un poco presionada porque es altas capacidades, entonces tiene que como demostrarlo. Porque claro, si tú llevas toda tu vida pensando que ser de altas capacidades es ser muy listo y tú solamente te valoras por ser listo en el momento en el que por cualquier cosa te sientas menos inteligente o suspendas un examen o no entiendas algo, vas a sentir que ya no vas a valer nada. Y yo quiero dar mi opinión como adulta, que me ha tocado vivirlo en un momento en el que para mí no existían neurodivergencias, no conocía ninguna ni oí hablar nunca de ello. Todo mi alrededor son neurodivergentes, con autismo, altas capacidades y TDAH y alguna neurodivergencia más. Y el no saberlo, algunos lo han llevado más o menos bien, quizás no llegaron a coger las herramientas que necesitaban del todo, porque nadie les explicó lo que les pasaba, y otros lo han llevado muy mal, con una autoestima bajísima, que supongo que nace de una falta de entendimiento de por qué ves diferente, sientes diferente, o no te entiendes con los demás y dices, pues que no valgo, no encajo, pues será que no valgo. Entonces, a mi generación le hizo muchísimo daño no saberlo. Mucha gente se quedó muy tirada emocionalmente por no llegar a saberlo. Porque al final hay una desinformación muy grande sobre neurodivergencias y trastornos, que son cosas que a día de hoy siguen siendo tabú y que no se hablan. Y que la gente tiene un concepto muy difuminado de lo que son las altas capacidades como solamente una persona que tiene más facilidades para memorizar cosas. Se suele ver como si fuera suerte. Solo ventajas. Claro, y no se ve la parte más difícil. Entonces, primero vamos a hablar sobre esa presión. Para mí personalmente fue, por una parte, cuando se me dijo que tenía altas capacidades. No recuerdo cómo, pero de alguna manera, de repente toda la clase lo sabía. La reacción de los compañeros de clase, esas edades. Bueno, para empezar, no lo entienden. Te dicen cosas como, pero si eres tan inteligente, ¿por qué no sabes cosas de historia? Y claro, tú te quedas confundido, porque además tú también eres un niño. Y dices, eso no tiene sentido, pero a la vez tiene un poco razón. En plan de, si yo tengo esta ventaja, ¿por qué no noto realmente que tenga una ventaja? Y entonces el profesorado lo que hace es decir, bueno, entonces de ella me puedo desentender, la voy a poner al lado de los que no hacen nada para que les haga ya también de profe. Entonces ya te ves con menos apoyo general y luego tienes más miedo a decir, no he entendido esto, porque va a ser la reacción de tú, pero tú no lo has entendido. Pues te desalienta. Y luego por parte de padres, la gente de tu entorno, cuando no rindes al máximo es, tú eres inteligente, tú puedes sacar un 10 en todo, esfuérzate más.
Y esa presión desde fuera a mí lo que hizo fue que desarrollara una relación horrible con los estudios, que bueno, hablamos de esto en el capítulo anterior del podcast, porque empecé a tener pues ya miedo a los exámenes y si no saco una nota increíble, eso que dice luego de mí, ya no valgo nada, te da miedo luego cuando te empiezas a poner a estudiar, ya no te pones a estudiar, luego desarrollas más miedo a los estudios y es un bucle del que, bueno, aún estoy intentando salir a día de hoy. ¿Alguien más ha sentido presión? Yo también, y la sigo sintiendo realmente. Generalmente saco buenas notas, pero creen que no me esfuerzo. También desarrollo miedo a los exámenes y me estreso un montón con ellos, y al final es una sensación rara porque yo me pongo a estudiar un montón para un examen, siguen pensando que no me estoy esforzando y pues eso hace daño. El momento en el que te lo cuentan, yo creo que no se dice de la manera adecuada. Yo creo que a mí, si me lo llegan a explicar más biológicamente, tipo, tu cerebro es distinto, más que eres más lista que el resto, tienes más capacidad que el resto, y por eso piensas tanto, o por eso tienes pues pensamientos como que uno te lleva a otro y otro te lleva a otro, y así todo súper rápido. Yo creo que lo hubiera como entendido mejor. Además, los profesores, lo que decía Jarima, se desentienden de ti. A ver, no es discriminación, pero como tú eres distinto, pues, sabes que tengo 30 alumnos en clase y tú, como ya puedes tú sola, pues dale. Estamos hablando todo el tiempo de altas capacidades, que aquí hay más neurodivergencias que podemos hablar. Sí. De momento estamos con eso. Y es que también el nombre altas capacidades ya estamos diciendo todo el tiempo ser listo, tener facilidad. O superdotado. Y realmente no por tener altas capacidades tiene por qué dársete bien estudiar. Puedes tener problemas de concentración bastante grandes, sueles tenerlos, tu cabeza suele estar en muchos sitios a la vez. Puede costarte demasiado tener interés en lo que estás estudiando, más que otras personas, y esa falta de motivación te puede llevar a fracasar brutalmente en los estudios. Hay una cuestión de naming. A mí me gusta más un desequilibrio en tus capacidades. Porque puedes tener, por ejemplo, socialmente no querer saber nada de nadie, no tener una capacidad de relación social alta, pero sí que tienes una capacidad de relación con las matemáticas alta. O puede interesarte unos temas, pero otros no, como decía Ana hace un momento. El problema yo creo que curricularmente no está preparado. Yo creo que socialmente no estamos preparados. No somos una sociedad lo suficientemente empática como para poder acompañar a una persona que lo está pasando mal o que tiene una condición distinta a la tuya. Creo que cuesta empatizar entre cerebros tan diferentes. Por eso es lo que dice Lucía, hace falta la información. Sí. No de un modo natural vamos a empatizar cuando pensamos de una forma tan distinta y vemos el mundo, lo interpretamos distinto, aprendemos distinto. No vamos a entender al otro de un modo natural. Necesitamos más información. Hablamos mucho de otras capacidades. A mí me preocupa mucho más la desinformación sobre el trastorno del espectro autista. Un espectro enorme. Ahí está la palabra enorme, creo que es fundamental. Enorme, con unas diferencias gigantes dentro del espectro. La mayoría de la gente piensa básicamente que alguien con autismo no socializa, o sea, hay bueno, la falta de empatía de Sheldon Cooper, por ejemplo, pero es que Sheldon Cooper no solo es una persona autista. Que no digo que estas series no hayan ayudado igualmente a que abriéramos un poquito más esa mente, ¿no? Pero Sheldon Cooper no es solo una persona con autismo y altas capacidades, no solo eso. Y no todo se debe ni a sus altas capacidades ni a su autismo, dejando aparte que es un personaje. ¿El momento en el que te enteras es el adecuado? Quizás deberías haberte enterado más tarde o quizás deberías haberte enterado antes. Yo TEA no tengo, pero sobre todo trabajando con un montón de niños que tienen TEA, entre otras neurodivergencias, yo lo que noto es que los que están mejor regulados en el sentido de sentirse más ellos mismos, más tranquilos, más felices, son los niños que lo saben desde que sus padres lo supieron y sus padres se informaron bien, porque no es lo mismo que tu padre diga, ah, sí, bueno, tienes TEA, ya está, que los padres se informen bien de verdad, vean cómo te pueden acompañar, y niños que van también a terapia con un psicólogo o una psicóloga, no para lidiar con el propio trastorno, porque el TEA per se no suele ser el problema. El problema es la gente alrededor. Es aprender a lidiar con el tratamiento de los demás hacia ti, a veces incluso aprender, por desgracia, a tener que disimularlo o, bueno, el masking del que Sí. tanto se habla. Pero en general, eso, yo los niños que veo más felices y más tranquilos son los que dicen, ah, sí, mira, yo tengo TEA y mira, voy a hablar de ello con una psicóloga porque, ¿sabes? Pues a veces me siento distinto o me trata distinto la gente. Pero esto me ayuda a ver, ¿sabes? Simplemente pues soy yo, ya está. Igual no soy igual a la persona que tengo justo ahora al lado,
pero no pasa absolutamente nada. Y saberlo uno mismo y entender que eres intenso, que aquí creo que todos sabemos mucho de ser intensos, y aceptarlo, aceptarte y entender por qué eres así y llegar a permitirte ser tú es el mayor alivio, la mayor felicidad. Yo creo que lo que dijo Janima es muy importante, de que los niños se sientan a gusto con cómo son, porque al final cuando tú les dices que tienen una condición, sea la que sea, si no lo informas bien, estás formando una especie de muralla alrededor del niño, como que tú eres diferente, nunca vas a ser como el resto, no puedes relacionarte igual que el resto, pero eso no tiene por qué ser algo malo, ni algo de lo que te tengas que avergonzar, ni algo que te tenga que aislar de la gente. Este año subí un curso y socialmente no tuve ningún problema. Sin más, ayer estuve con tanto los de mi curso anterior como los de mi curso, estábamos todos juntos, estábamos todos bien, tal, pero académicamente sí que sentías más esa muralla de tú tienes que hacerlo mejor que el resto, tienes que demostrar que eres, que te mereces haber subido de curso. No sé si entendéis. Que la gente sepa, o sea, para que la gente quiera mejorar, tiene que saber que algo tiene que mejorar y tiene que informarse y tiene que haber información sobre que esto es un problema. Y si no se sabe que hay un problema, no se puede arreglar. Claro, también depende un poco de las condiciones de la persona que recibe la información. Si tienes otro problema social, fue el caso que yo tuve que trabajar con él. Él me dijo, vale, está bien que me lo digas, pero no lo digas en mi colegio, porque hay un estigma. Automáticamente se le señala con el dedo. Depende de la edad en la que tus compañeros se enteren, porque no es lo mismo que se enteren niños de 6 años a que se enteren chavales de 16. Yo cuando subí de curso, pues la gente, sí, al principio me preguntaban, ¿tienes altas capacidades? No sé qué. Sí, como no tenía ningún problema en decirlo y no lo decía como algo malo, tampoco me notaban diferente, no me notaban avergonzada de lo que soy, nunca me trataron distinto, porque yo tampoco me trato distinto, porque no sé cómo piensa el resto. Luego hablaremos sobre cuándo descubrimos que no todos pensamos igual, que eso es muy interesante y algunas veces, algunas cosas hemos descubierto por nosotros juntos hablando. Esto lo hacemos por este estigma, ¿vale? Si estamos todos aquí hoy es para hablar y poner nuestro granito contra esos estigmas. Hace unos días entró en el local de Crecer Creando un chico de unos 30 años, se presentó y me dijo, acaban de decirme que tengo autismo. Y me ha pasado últimamente mucho de gente que dice, bueno, yo lo sabía, pero nunca se lo he contado a nadie. Entra aquí y me lo cuenta, así, de la nada. Bien. Estamos rompiendo con ese miedo, ¿no? Antes, en la reunión previa, decidimos que Michael Jackson también creemos que es una persona con una mente neurodivergente. Sí. Entonces vamos a poner otra canción de una persona que se autodefine como TEA, porque él se dice que me han diagnosticado TEA, que es rapero, Venezuela, si no me equivoco. ¿Alguien sabe esa información? Creo que es residentes de Venezuela, ¿verdad? Puerto Rico. Bueno, pues Puerto Rico. Y hay una canción que nos aconseja Yago, que está muy guay, de Calle 13. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Aquí estamos en el 103.4 o en Quack FM, escuchándonos y hablando de mentes neurodivergentes. Ana. Bueno, cojo yo el relevo ahora. Ah, no, pues coges el relevo ahí, muy bien, perfecto. Antes de cambiar de tema y hablar de cuando descubrimos que todos experimentamos la vida de manera distinta, quería hacer un poco resumen y cierre de lo que hemos hablado, porque aunque podamos diferir en algunas cosas, en lo que todos coincidimos es, se lo digas a todos o se lo digas solo a algunos, cuando se lo comuniques, antes tienes que informarte tú bien, saber cómo comunicárselo y cómo acompañarle después, escuchar lo que él te tenga que decir al respecto. Al final estás hablando de él /ella como persona, y luego comunicarlo con el profesorado, acompañarlos porque no siempre tendrán todas las herramientas, y respetar que él decida cuándo, con quién y si quiere compartirlo con alguno de sus compañeros, pero no adelantarse a ese proceso. Y vamos a hablar entonces de descubrir que los mundos son completamente distintos dentro de cada cabeza. Sobre el conocer que hay más formas de ver la realidad. Yo creo que descubrirlo no nos aleja de los demás, sino al revés, nos ayuda a integrarnos mejor. Yo creo que ya tienes como ese pensamiento de que exactamente no te están entendiendo. No piensas que su cabeza funciona distinto, sino que tú no te explicas bien o que tú no te entiendes. Empecé a entender que
su cabeza funcionaba de distinto modo cuando me empecé a juntar con mis amigas actuales, con la gente que ahora mismo me importa un montón, y me pasó un día que estaba hablando con un amigo y me dice, o sea, porque yo estaba como contándole una rayada, ¿no? Estaba hablando muy rápido, estaba intentando como seguir el hilo de mi cerebro. Yo normalmente cuando hablo tengo muchas cosas en la cabeza y lo que hago es dosificar la información y ordenarla. Entonces hablo o más lento o me trabo o tal porque estoy como intentando conectar las dos neuronas ahí para que se me entienda. Pero en ese momento no era capaz y estaba soltando la retahíla de cosas. Y me dice, no entiendo cómo funciona tu cerebro, explícame cómo tú ves la información. Y se lo expliqué como una pared con un montón de pantallas. Entonces, cuando estoy rayado o algo así, pues a lo mejor tengo una pantalla donde están pues los pensamientos sobre la cosa, pero mientras tanto al lado tengo una imagen de una película, al otro lado estoy escuchando una canción, al otro lado, como que un montón de cosas que no tienen por qué tener que ver o sí, y que se juntan todas a la vez. Entonces él ahí me entendió y me dijo, ah, bueno, pues ya entiendo por qué me estás hablando tan rápido, porque estás teniendo muchas cosas en la cabeza y en ese momento sí que lo entendió. Y me dijo, yo lo que tengo es una pantalla en negro con letras en blanco y lo que estoy pensando. ¿Sabes? Entonces fue como así, más o menos, como entendí que no todos pensamos igual. O sea, yo no estoy seguro de cuándo me di cuenta de que el resto de la gente no pensaba exactamente igual que yo. Pero sí que supongo que lo asumía. No todo el mundo veía lo mismo que yo veía de la misma forma. Y no sé, es lo que decías. Eso ayuda a comprender la realidad de los demás, incluso la tuya propia. Si tú sabes que el resto no interpreta la información como tú, cuando estás contando algo puedes intentar modularlo para que te entiendan mejor. Tienes que saber cómo piensa el resto de la gente para poder hacer que entiendan lo que les estás explicando. Siento que con la mayor parte de gente siempre he notado como un choque, pero que no entendía. Decía simplemente en plan, Dios, genuinamente es como si hubiera ahora mismo una pantalla borrosa en medio y nos está costando un montón comunicarnos. Al principio era principalmente eso, pues gente que igual no era neurodivergente o lo que sea. Pero hace unos años, bueno, yo empecé con mi pareja y es simplemente una persona tan fundamentalmente distinta a mí en todos los aspectos que es fascinante. Y es una persona realmente abierta a hablar en profundidad de todos estos temas. Neurotípico no es, pero aún así hay un choque enorme. Cuando hablamos de emociones, yo siempre siento, guau, pues soy muy intensa, o no sé, o la gente se corta más hablando de sus emociones, igual es porque tiene vergüenza. Y luego cuando veía que él no se expresaba de forma muy efusiva o decía, bueno, pues porque lo lleva más por dentro. Una vez nos pusimos a hablar de qué sentimos. Nuestro rango emocional es muy distinto. Ya no es cómo pensamos o cómo nos expresamos. Las emociones que sentimos son muy distintas. Sí. Yo tengo una variedad de colores, pero saturante y además con una intensidad increíble, y él varía entre las mismas 5. No suelen ser intensas. O de cuando yo le preguntaba, ¿qué estás pensando? Y me decía, nada. Yo en plan de, es que no me quiere decir en qué está pensando. No, él genuinamente no estaba pensando en nada. Tenía el cerebro en blanco. Cosas que nunca me van a pasar. Y claro, y entonces él me decía, pero tú estás siempre pensando en cosas. Y yo, cariño, estoy siempre pensando mínimo en 3 cosas. Es que si no me aburro. Es que ¿Qué? realmente si no me aburro. A mí, lo suyo me parece es que a mí me parece aburrido lo suyo y a él le parece estresante lo mío. Y entender generalmente en plan, da igual, neurodivergencia o no, cada persona es como un ser tan distinto dentro de su cabeza. Me hace tener mucha más curiosidad sobre la gente, de tener más conversaciones más profundas con la gente y de tomarme todo menos personal. También. Pero para eso la gente tiene que madurar emocionalmente y aprender a expresar sus sentimientos, y si tiene una duda sobre un tipo de neurodivergencia, preguntarla con respeto, pero preguntarla para que así todos las podamos entender mejor. Pues me parece un cierre perfecto lo que acaban de decir. ¿Tú qué crees, Cami? Me parece muy bien. Y entra una parte que me ha gustado mucho, que para cerrar, además creo que tengo la canción para cerrar, porque me ha gustado mucho esa parte que dices de las relaciones personales, interpersonales, y cómo hay que a veces cuidar unos de otros dentro de la diferencia. Quien canta esta canción es Simón Grossman, seguramente no lo conozcáis, es un cantante independiente venezolano, neurotípico, ¿vale? Os lo voy a poner, se llama Agüita de Coco. Agüita de coco pa'l que la quiera, juguito de mango si no hay de pera, y unos besitos pa' yo curarte el corazón.
Dosis de amor para las peleas, unos ojitos pa' que tú veas que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción. El amor por delante de todo. Y Anita, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo lo ves? Y creo que la despedida debería hacerla como siempre Lucía. ¿Qué os parece? Pues hasta aquí el programa de hoy, el cuarto programa del podcast Lo que hay detrás. Nosotros somos Ana, Halima, Ismael, que desapareció, Anton y yo. Y hasta aquí el programa de hoy. Supongo que después de esto les invitaré a algunas pizzas o no. No nos olvidamos de que nos las debes, ¿eh? Nunca se sabe. A lo Sobre quesos. mejor, ¿Cuántos de Villa? Perdimos la cuenta. a lo mejor al final de la temporada, si eso. Invitar a nuestro canal de YouTube. Bueno, Cuando lo si nos suscribíos a nuestro canal de YouTube, por favor, para que podamos ir a comer esas pizzas. Vale, Ya El sea. canal es Crecer Creando. Ah, eso es. Y tenemos ahí un montón de vídeos muy guays y muy frikis sobre física, biología, ciencia ficción también. Y Matemáticas. matemáticas, obviamente matemáticas.